tenemos que describir, precisamente son. Entonces nosotros podemos hablarnos de esa manera. Vamos a inhibir directamente a la bomba de protones, inhibidor de bomba de protones, o vamos a inhibir directamente al receptor H2, que serían antagonistas H2. Bueno, entonces la primera familia de antisecretores que tenemos que describir precisamente son inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de la hidrogenión potasio ATPasa. Este grupo de fármacos va a estar constituido por un anillo estructural que es común, que se denomina 2-piridilmetil sulfinil benzinidazol, y tenemos a toda la familia que ustedes conocen: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Son 5 fármacos que tienen la misma estructura química del anillo. Lo único que van a cambiar pueden ser sus cadenas laterales, que le pueden dar algunas características particulares en cuanto a farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, ustedes están familiarizados, han debido ver en la práctica hospitalaria este omeprazol, ¿no? Pero pues en otros lados, dependiendo el, el costo, porque si ustedes digan, ¿por qué damos omeprazol a todos? El omeprazol sería el más económico en relación a otro tipo de fármacos. Estos otros ya tienen un costo un poco más elevado, y este sería el más accesible a la atención primaria, que está cubierta por seguros. Entonces, los fármacos antisecretores, que son los inhibidores de bomba hidrogenión ATPasa, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estos inhibidores de protones, desde el punto de vista, son bases débiles, y eso nos acordamos desde generalidades. Hemos indicado que la mayor parte de los fármacos son bases débiles. Bien, son bases débiles. Entonces, estas bases débiles en un medio ácido, como lo hay a nivel de la mucosa gástrica fuera de la célula parietal, se protonizan y quedan atrapadas. Estas bases débiles se van a quedar totalmente atrapadas. ¿Listo? Se quedan atrapadas. Ahora, ¿qué sucede una vez que se quedan atrapadas a nivel de este medio ácido? Van a generar su mecanismo de acción de la siguiente manera. Estos fármacos se van a convertir a unos derivados que se llaman derivados sulfonamidos. ¿Listo? Sulfonamidos. Entonces, sulfonamidos. Y estos derivados sulfonamidos tienen la capacidad de formar enlaces covalentes. ¿Listo? Enlaces covalentes con residuos de cisteína. Ahora, aquí vamos a analizar lo siguiente. Primero, todos los IBPs, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, son bases débiles. Y al ser bases débiles, en el medio ácido que está en la mucosa gástrica, van a quedar protonizadas. ¿Qué quiere decir protonizadas? Es decir, que a estas bases débiles se le van a agregar diferentes protones o diferentes moléculas. Y esto le va a permitir cambiar sus propiedades químicas. Y al cambiar sus propiedades químicas, se convierten en derivados sulfonamidos, que van a formar enlaces covalentes. ¿Qué son los enlaces covalentes? Son enlaces que permiten unir unas moléculas con otras. Pero, si ustedes se acuerdan, dentro de la biología molecular, tenemos, por ejemplo, enlaces. ¿Qué tenemos? Tenemos puentes disulfuro, tenemos puentes de hidrógeno, tenemos fuerzas electrostáticas, tenemos fuerzas de Van der Waals y tenemos enlaces covalentes. Todas esas uniones permiten la asociación entre átomos o moléculas. Ahora, los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes que puede haber entre la unión de una molécula y otra, enlaces covalentes. Entonces, una vez que las bases débiles se protonizan y se convierten en derivados sulfonamidos, forman enlaces covalentes con residuos de cisteína. Ahí ustedes se acordarán que la cisteína es parte de los aminoácidos que nosotros tenemos dentro de todos, y pues forman enlaces covalentes con residuos de cisteína. Pero estas cisteínas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran a nivel del hidrogenión potasio ATPasa. Entonces, esta bomba de protones tiene residuos de cisteína. Y esa cisteína forma enlaces covalentes con los derivados sulfonamidos, que se forman a partir de los inhibidores de bomba de protones. Ahora, una vez que forman esa unión covalente, cambia la estructura de la bomba hidrogenión potasio ATPasa, y por lo tanto, al cambiar su estructura, ya no cumple la misma función. Ustedes saben que por ejemplo, todas las proteínas tienen una determinada cantidad de aminoácidos. Y cuando eso cambia, ya no cumplen la misma función.
porque han sufrido un cambio estructural. Entonces aquí no vamos a generar un cambio estructural, simplemente vamos a cambiar uno de los residuos que se une de manera muy fuerte a derivados sulfonamidos que provienen a partir de los fármacos inhibidores de bomba de protones. Y por lo tanto, la bomba ya no va a funcionar como tal, ya no puede bombear protones al medio externo para acidificar el medio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al inhibidor de bomba de protones. Cuando hablamos de la protonación, es decir, se van a añadir hidrogeniones y al mismo tiempo se van a convertir en derivados sulfonamidos y van a formar una unión covalente entre los residuos de cisteína con la bomba hidrogenión potasio ATPasa. Aquí, por ejemplo, ya está esa inhibición covalente con la hidrogenión potasio ATPasa. Como ya están unidas, esta bomba ya no puede bombear porque acaba de sufrir un cambio estructural. Entonces, ¿qué acciones farmacológicas producen las IBPs o la inhibidor de bomba de protones? Primero, inhiben de forma dosis dependiente. ¿Listo? Entonces, son dosis dependientes, no se olviden. Por eso la mayor parte del omeprazol viene en qué? Viene en cápsulas para que la mayor parte del fármaco pueda ser absorbida y pueda tener buena biodisponibilidad. Segundo, inhiben la conversión del pepsinógeno en pepsina, entonces tampoco va a haber la enzima que inicie el proceso de digestión de proteínas. Esto es lo más particular, tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori. Entonces, imagínense, es un fármaco inhibidor de bomba de protones, pero que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori. Ustedes se acordarán que dentro de los antibióticos tenemos bactericidas y tenemos bacteriostáticos. Entonces, aquí al tener esa capacidad de inhibir, actúa como bacteriostático también. ¿Listo? Ahora, potencian la actividad bactericida de otros antibióticos como la claritromicina. O sea, el omeprazol ayuda a que la claritromicina, que es parte del tratamiento para la infección por el Helicobacter pylori, tenga mayor potencia bactericida. Entonces es muy bueno, por eso el omeprazol forma parte del tratamiento de procesos de lo que es infección por Helicobacter pylori. Entonces, no nos olvidemos, este es un fármaco que tiene actividad bactericida sin ser antibiótico. Tiene una actividad bacteriostática y bactericida, en este caso, al potenciar al antibiótico claritromicina. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no damos solo omeprazol? Porque ya los estudios in vitro que han hecho con el omeprazol, al administrar por sí solo, apenas consigue erradicar entre un 10 a 15% de los casos de un 100%. Entonces no es muy significativo, pero sí es muy importante como pilar dentro del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos, inhibe el crecimiento de Helicobacter pylori, potencia la actividad bactericida de la claritromicina. Por eso el omeprazol es muy importante dentro del tratamiento. Si nos ponemos a analizar, el inhibidor de bomba de protones, que es todo este grupo de fármacos, ya sabemos su mecanismo de acción, son bases débiles, se protonizan al llegar a la mucosa gástrica, se convierten en derivados sulfonamidos y estos derivados sulfonamidos forman enlace covalente con un residuo de cisteína de la hidrogenión potasio ATPasa y eso le impide bombear hidrogeniones afuera de la célula parietal. Entonces el mecanismo de acción de todos ellos es el mismo porque estructuralmente todos tienen el mismo anillo. Pero, en cambio, la farmacocinética vamos a ver que modifica algunas cosas. El omeprazol tiene la capacidad de tener biodisponibilidad vía oral y endovenosa. Vean el tiempo máximo en horas que puede llegar para su absorción es de 1 a 3 horas, una biodisponibilidad del 65%, ¿listo? 65%. Si una proteína es en un 95% y vean, todas las enzimas son las mismas que van a metabolizar a este grupo de fármacos que estructuralmente son iguales, ¿no? La CP450, sus subfamilias o sus isoenzimas, la CYP1219 y la CYP3A4. El tiempo de eliminación va a ser entre 0.6 hasta 1 hora, o sea, por vía renal, y nosotros vamos a indicar que este grupo de fármacos no solamente comparten el mismo grupo de isoenzimas para su metabolismo hepático, también comparten lo que es la excreción, que en este caso es renal. ¿Listo? Tenemos al pantoprazol, ya la presentación viene de 40 miligramos. ¿Listo? Su tiempo máximo de 2 a 4 horas, biodisponibilidad 77, vean mucho más que el omeprazol. Por eso en algunos pues ya utilizan este otro grupo de fármacos como inhibidor de bomba de protones, ¿no? Pero ahí les he indicado que hay una diferencia en cuanto a coste. Se une la proteína es en 97%, también se elimina por vía renal, su tiempo de semivida, vean, es un poco más, 2 horas. Lansoprazol, 30 miligramos, su tiempo máximo
de absorción 1.5 hasta 2.2 horas, su biodisponibilidad mucho más, vean, 91%, se distribuye en 98% en cuanto a unión a proteínas, las mismas enzimas, eliminación renal. El esomeprazol, 20 miligramos, unión a proteínas 97, su biodisponibilidad 68, casi parecido a este, vean, es mucho menor que el panto y el lansoprazol, y su eliminación por vía renal. El rabeprazol es el único que va a tener una diferencia particular. Esta no va a ser metabolizada por la CP450 y sus subfamilias CIP1219 y CIP3A4. Esta va a requerir reacciones no enzimáticas para que pueda ser eliminada. No se olviden, hemos indicado que el metabolismo, las reacciones de fase 1 y de fase 2 a nivel hepático, la función era convertir los fármacos a metabolitos que puedan ser excretados y eliminados fácilmente. En este caso no requieren reacciones enzimáticas para poder ser eliminada. Entonces son reacciones no enzimáticas. ¿Listo? Reacciones no enzimáticas. ¿Cómo es la farmacocinética de este grupo de fármacos que son antisecretores? Bueno, podemos tener presentación por vía oral y por vía endovenosa. Por ejemplo, el omeprazol es un claro ejemplo. Tenemos cápsulas que vienen de 20 miligramos, como aquí, y tenemos presentación endovenosa de 40 miligramos. Entonces, endovenoso tiene mucho mayor dosis que por vía oral. La distribución ya lo hemos analizado en cuanto a unión de proteínas. Ahí están las enzimas CP450, CIP1219, CIP3A4 y se elimina por vía renal en el 80%, en algunos casos por bilis en 20% y el lansoprazol 30% por vía renal. Hemos indicado que el rabeprazol era el particular porque este requiere reacciones no enzimáticas. Entonces, como se eliminan por vía renal, eh, deberíamos indicar, hay que ajustarlo para pacientes que tienen enfermedades renales, pero ya a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y los diferentes estudios que se han realizado, nos indica que los pacientes que tienen insuficiencia renal no tienen alteraciones importantes en cuanto a su biodisponibilidad ni en su eliminación, entonces no es necesario ajustar la dosis. Con eso, ¿qué podemos decir? Que en los pacientes renales utilizar este grupo de fármacos que son los IBP son relativamente seguros. Y son seguros, ¿no? Tienen buen perfil de seguridad. Ahora, en los pacientes que tienen insuficiencia hepática y queremos utilizar IBPs, tampoco se ha constatado que se acumule mayor cantidad de metabolitos. Entonces, en pacientes renales y en pacientes hepáticos vamos a indicar que este grupo, que son inhibidores de bomba de protones, tienen cierto perfil de seguridad. Entonces, de esa manera, no requiere que ajustemos la dosis. ¿Qué más tenemos que mencionar de esto? Tenemos que indicar que no podemos dar dos fármacos que nos vayan a cumplir el mismo mecanismo de acción. Entonces, si yo quiero dar, por ejemplo, no sé, omeprazol con ranitidina, que es un antagonista H2, o dos IBPs, prácticamente es imposible, porque si yo quiero darla con otros agentes, en vez de tener esa idea de que va a potenciar su mecanismo de acción, no, van a reducir de manera significativa. Entonces prácticamente se van a anular entre sí, por eso no se asocia. Porque para que ambos grupos farmacológicos generen su mecanismo de acción, pónganse IBPs y antagonistas H2, requieren de un medio ácido inicialmente para su activación. Entonces, este grupo de fármacos requiere del mismo ácido clorhídrico para que pueda inhibir en la bomba de protones. ¿Se entiende? Entonces, disminuye obviamente la producción de ácido clorhídrico. No podemos dar de manera conjunta los fármacos antisecretores, ¿listo? Porque van a disminuir su actividad, requieren un medio ácido para su activación. Entonces, ¿qué tenemos que indicar aquí? El ácido clórico es muy importante a nivel de la mucosa gástrica porque favorece la absorción de unos fármacos. Si nosotros disminuimos la producción de ácido clorhídrico, vamos a perjudicar, vamos a decirlo así, o vamos a dar lugar a cambios en cuanto a la absorción de otros medicamentos. Pero pues ustedes saben que no todos los pacientes pueden ser polimedicados, hay algunos que sí, otros que no. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros damos IBPs, podemos disminuir la absorción de algunos fármacos, como cuáles, ketoconazol, antifúngico, tiroxina, en este caso lo que es la hormona tiroidea o inhibidores de las proteasas. Ahora podemos aumentar la absorción de otros fármacos, penicilinas, grupo de antibióticos de los betalactámicos, la digoxina o ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina, el ASA. Entonces los IBPs atenúan la degradación
que depende del ácido para algunos antibacterianos como la claritromicina, amoxicilina, y esto aumenta su actividad frente al Helicobacter pylori. Entonces, no nos olvidemos, los fármacos IBPs pueden disminuir la absorción de algunos fármacos precisamente porque disminuyen la producción de ácido clorhídrico, pueden aumentar la absorción de otros fármacos que sean sensibles como penicilina, digoxina, ácido acetilsalicílico, y también favorece a que aumente la actividad frente al Helicobacter pylori de agentes antibacterianos como la claritromicina y amoxicilina. Porque aquí, por ejemplo, el ácido degrada fácilmente estos antibióticos, pero como los inhibidores de bomba de protones atenúan, es decir, amortiguan esa degradación dependiente del ácido para estos antibióticos, favorecen el mecanismo de acción. Ahí están las tres líneas de tratamiento que antes nos describía, ¿no? IBP más claritromicina más amoxicilina, IBP más tetraciclina más metronidazol más bismuto, IBP más levofloxacina más amoxicilina. Bueno, actualmente solo tenemos dos esquemas de tratamiento. Ahora, ¿qué interacciones farmacológicas vamos a tener en cuanto al empleo de los fármacos antisecretores? Primero, cuando el paciente tiene un tratamiento prolongado, no se olviden que las células parietales, ¿qué función tenían? Producción de ácido clorhídrico y producción de factor intrínseco. Entonces, cuando tú le das de manera prolongada, por ejemplo, el tratamiento inhibidor de bomba de protones, podemos reducir primero la absorción de calcio y segunda, la absorción de la vitamina B12. Entonces, como inhibimos a la bomba de protones, el ácido clorhídrico ayuda también a que se puedan absorber estos micronutrientes, ¿no? La vitamina B12 se absorbe gracias al factor intrínseco y nosotros tenemos una alteración en cuanto a la función de la célula parietal. Entonces, obviamente va a generar alteraciones entre las concentraciones de calcio y la vitamina B12, ¿no? Que es fundamental eh, para lo que es dentro de los micronutrientes, las vitaminas todas funcionan como cofactores enzimáticos. ¿Listo? Como cofactores enzimáticos. ¿Qué quiere decir? Un cofactor enzimático es aquella vitamina que va a ayudar a que las enzimas hagan sustratos y lo conviertan en productos. Aparte de eso, el déficit de la vitamina B12 puede generar un tipo de anemia, ¿no? Ahora, la- las interacciones farmacológicas que también pueden tener los inhibidores de bomba de protones es una que es disminuir los efectos de fármacos antiagregantes como el clopidogrel. Entonces, el clopidogrel, por ejemplo, es un fármaco antiagregante que se utiliza en pacientes con infarto agudo de miocardio. En esos pacientes con infarto agudo de miocardio, la primera etiología es la formación de trombos, ¿no? La agregación de plaquetas, y pues se antiagrega a estos pacientes con ácido acetilsalicílico y con clopidogrel. Si nosotros damos, por ejemplo, a ese paciente recién infartado inhibidor de bomba de protones, disminuimos los efectos antiagregantes del clopidogrel, entonces en vez de ayudarlo, le estamos generando una interacción farmacológica que puede interferir con el mecanismo de acción del clopidogrel, que es precisamente evitar la mayor agregación de plaquetas para que se formen trombos en esos vasos lesionados a nivel coronario. ¿Listo? Entonces no se da clopidogrel con omeprazol, por si acaso. Pueden utilizar otro fármaco que efectivamente le ayude a disminuir la producción de ácido clorhídrico. En mujeres que tengan edad avanzada, disminuyen la absorción de calcio, como hemos indicado, entonces eso que favorece a que haya resorción ósea, puede haber riesgo de fracturas por osteoporosis, pero esto cuando se utiliza tratamientos bien prolongados, ¿listo? Entonces hay buen perfil de seguridad cuando se utiliza omeprazol 20 días, incluso hasta un mes, pero ya si lo quieren tomar toda su vida va a haber riesgo, ¿no? De aquello. Ahora, en pacientes que sean de edad avanzadas o lactantes, disminuimos la producción de ácido clorhídrico, disminuimos el pH, perdón, disminuimos esa producción y damos lugar a que el pH se incremente, es decir, ya no va a ser un pH muy ácido, se va a elevar de cierta manera. Entonces, el pH ácido que tenemos nosotros en la mucosa del estómago tiene la función de evitar la colonización por determinados microorganismos. De hecho, tiene que eliminar a cualquier agente etiológico bacteriano. Tiene la capacidad de eliminar, a excepción del Helicobacter pylori, que tiene la capacidad de sobrevivir en un medio ácido por diferentes otros factores. Entonces, si nosotros damos a pacientes de edad avanzada y a pacientes lactantes, ese pH ya no es tan ácido, se eleva. Ya no vamos a decir que se torna alcalino, pero sí se eleva. Y pues eso a qué favorece? Favorece a la colonización por microorganismos, entre ellos el Clostridium difficile y el Campylobacter jejuni. Entonces, de esa manera podemos asociar a que este tipo de pacientes tienen riesgo de hacer infecciones a nivel gastrointestinal y en algunos casos
infección a nivel respiratorio. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque pues tenemos un mecanismo que se llama microaspiración de gotas a nivel de vía aérea. Entonces, como tenemos la colonización por microorganismos, algunos de ellos pueden llegar a vía aérea alta y obviamente generar lo que es cuadros respiratorios. ¿Listo? Eso es un riesgo, ¿no? No es muy frecuente. Pero sí, el omeprazol es un factor de riesgo para infección por Clostridium difficile. ¿Listo? Eso sí está totalmente demostrado, mucho más en pacientes con edad avanzada. Si ustedes buscan factores de riesgo para infección por Clostridium difficile, los IBPs están y luego están un grupo de antibióticos. Bueno, efectos adversos de estos inhibidores de la hidrogenión potasio ATPasa, que generan las IBPs, náuseas, vómitos, pueden generar cefaleas, puede generar dolor abdominal, flatulencia, osteoporosis, ya hemos explicado por qué, riesgo de infecciones por Clostridium difficile y se utilizan de forma crónica hipergastrinemia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de retroalimentación negativa. No olviden que las células gástricas tratan de producir todo el tiempo. Ellas van a sentir que no hay gastrina y producen mayor cantidad. Eh, de lo que hemos indicado, no gastrina. Las células GEM perciben que no hay gastrina para que las células parietales puedan producir ácido clorhídrico, entonces generan hipergastrinemia. Indicaciones en todas las enfermedades del ácido, enfermedad por reflujo, úlceras, hemorragia digestiva también está indicada porque la hemorragia digestiva alta se produce por lesiones ulcerosas, síndrome ulceroso péptico para el tratamiento de Helicobacter pylori, para esofagitis, inflamación del esófago. Ahí no es que resuelve el problema de inflamación del esófago, simplemente favorece a que al disminuir la producción de ácido clorhídrico evitamos el paso de contenido gástrico al esófago o evitamos el paso de un contenido tan ácido que pueda lesionar en mayor, en, en mayor tiempo lo que es el esófago. Entonces, al disminuir el pH, evitamos la exposición del esófago a ese pH tan ácido. La gastritis erosiva, gastritis por Aynes, el síndrome de Solingen-Ellison, la dispepsia ulcerosa, úlceras por estrés. Entonces, ahí están todas las indicaciones. Podemos utilizarlos en este cuadro. Al final, no olviden que es un tratamiento sintomático de la mayor parte. Si tiene hemorragia digestiva y tiene úlcera, tengo que tratar la úlcera. El ácido clorhídrico me evita que la úlcera cause mayor hemorragia. Si tiene Helicobacter pylori, tengo que darle tratamiento de Helicobacter pylori, que son tratamientos antibióticos asociados a omeprazol. El otro grupo ya son denominados antisecretores. Entonces, este grupo de fármacos antisecretores son antagonistas del receptor H2 de histamina y es un conjunto de fármacos, pero de estructura química totalmente diferente. No se parecen. Aquí tengo a la ranitidina, tenemos a la cimetidina, tenemos a la famotidina. Son estructuralmente diferentes, pero tienen la capacidad de antagonizar o de bloquear al receptor H2 de histamina. ¿Dónde se producía la histamina? En las células enterocromafines, era el mecanismo parácrino para la producción de ácido clorhídrico. Y este receptor H2, ¿dónde está? En la célula parietal del estómago, y la célula parietal tenía dos funciones: producir ácido clorhídrico y producir factor intrínseco. La ranitidina contiene impurezas, unas se llaman tiene la N-nitroso dimetilamina, la MDDA, que es un compuesto químico asociado al riesgo cancerígeno. En nuestro medio, por ejemplo, en Bolivia, a partir del 10 de mayo del 2025 ya se ha retirado del mercado, ya no se comercializa, ¿no? Efectivamente puede haber algunos lugares que sigan utilizando y demás. Esto, por ejemplo, del riesgo cancerígeno de la ranitidina estaba descrita desde hace muchos años atrás, ¿listo? Si no me equivoco, desde el 2020, 19, incluso ya había primeros datos. Imagínense cuánto tiempo ha pasado para que nuestro medio realmente pues disponga el retiro de este medicamento en el mercado, ¿no? Eso ya depende de cada país. En algunos ni bien han tenido datos mediante evidencia del riesgo que puede estar asociado, ya lo han retirado, pero aquí han demorado muchos años en que pues todo lo que es eh, la farmacia en Bolivia puedan manifestarse y retirarlo del mercado. Entonces no se utiliza. Porque ya no se utiliza? No olviden que contiene una impureza que se llama la N-nitrosodimetilamina, la NMDA, que es un compuesto químico que está asociado como un factor de riesgo cancerígeno. ¿Listo? Mecanismo de acción de este grupo de fármacos: como va a bloquear de manera competitiva a los receptores H2 de histamina, obviamente también inhibe a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, este bloqueo es competitivo y es reversible. ¿Listo? Es reversible. Está localizado a nivel de la membrana basolateral de la célula parietal. Entonces, aquí va a bloquear el mecanismo parácrino. Tres fármacos tenemos: ranitidina, cimetidina, famotidina. La ranitidina la teníamos disponible por vía endovenosa y por vía oral.
¿Listo? Por vía oral y por vía endovenosa. Entonces, por vía endovenosa venían de 50 miligramos y por vía oral de 150 miligramos. Ahora, como ustedes saben, cualquier fármaco de vía oral tiene siempre el fenómeno de primer paso y eso obviamente disminuye su biodisponibilidad. Muchos de estos fármacos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria también. Entonces, aquí vean, la semivida de este grupo de fármacos se incrementa. La eliminación no es tan rápida en pacientes que tengan alguna lesión renal o compromiso de la función renal moderada o grave. En los ancianos lo propio. Entonces, aquí hay que ajustar la dosis. Si yo les pregunto quién tiene ventaja en pacientes renales IBPs o antagonistas H2, IBPs porque esos tenían un buen perfil de seguridad en pacientes renales y en pacientes hepatópatas. Aquí hay que ajustar entonces. ¿Cuál tengo que utilizar más? IBPs. Aquí ya no me conviene. ¿Por qué? Porque primero, este grupo de fármacos no tiene presentación endovenosa y la que teníamos endovenosa ya se retiró del mercado. Entonces, simetirina viene en dosis de 400 miligramos y famotidina en dosis de 20 miligramos. Ahí tenemos su tiempo de absorción, vean, de 1 a 3 horas, 1 a 2 horas, 1 a 3,5 horas. La biodisponibilidad muy baja para la ranitidina, 50%, para la simetrina, 60%, famotidina, 43%. ¿Por qué es tan baja esa biodisponibilidad? Porque son por vía oral y obviamente se elimina gran parte del fármaco en el fenómeno del primer paso. Unión a proteínas, 15%, 13 a 26, 16%, todo es metabolismo hepático y la eliminación, vean, toditos es renal y hepático. Aquí no hay ninguna particularidad en cuanto al metabolismo o la vía de excreción. Entonces, al igual que el fármaco, puede favorecer al interferir mediante su metabolización hepática, eliminación o que puedan pues reducir la absorción de algunos otros fármacos. Entonces, por ejemplo, la cimetidina tiene la capacidad de inhibir a la CP450. No olviden que esta es la enzima responsable del metabolismo de todos los fármacos mediante sus diferentes subfamilias. Pero como la cimetidina inhibe a la CP450, no se olviden que la CP450 podía ser favorecida por fármacos inductores o inhibidores, ¿no? Inductores o inhibidores. Pero aquí en este caso, al ser inhibidor, interfiere a que el hígado pueda metabolizar cierto grupo de fármacos y pueda favorecer su eliminación. Entonces interfiere con la eliminación hepática de fármacos, como cuáles. Teofilina, que es parte del tratamiento de farmacología respiratoria que no se utiliza para el broncoespasmo, warfarina, anticoagulante, antidepresivos tricíclicos y la difenilidantoína. Entonces interfiere con la eliminación hepática de estos fármacos. En cambio, los antagonistas del receptor H2 también pueden reducir la absorción de algunos fármacos, como cuáles, el ketoconazol, el mismo se repite con los IBPs. Entonces, la biodisponibilidad de los antagonistas H2 se reduce cuando queremos utilizarlos con otro grupo de fármacos como antiácidos, hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio. Entonces, en algunos casos, el paciente necesita antisecretores o IBPs o antagonistas H2. Si con este grupo de fármacos no es suficiente para tratar los signos y síntomas o manifestaciones que tenga el paciente, a veces es necesario darle otro grupo de fármacos que pueden ser antiácidos, como el hidróxido de magnesio o el hidróxido de aluminio, el famoso Bonagel, pero no les podemos dar juntos. Yo puedo darle o omeprazol con hidróxido de aluminio o simetilina con hidróxido de aluminio, pero con un intervalo mínimo de 2 horas. Entonces, el omeprazol siempre se indica que el paciente lo